Mi nombre es Evelyn Natala Rosel Segovia. Soy del campus Tecmilenio Cancún y mi trabajo es acerca de la Guerra Fría. Esta se dio durante los años de 1945 a 1990. La Guerra Fría se distingue principalmente porque en ella hay una hostilidad declarada y evidente entre dos países o más, pero no se llega al conflicto armado. En este caso, el que mantuvieron la Unión Soviética y los Estados Unidos oportunamente. La Guerra Fría fue el enfrentamiento que mantuvieron desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del consumismo entre 1989 y 1991, marcado por el fin de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, los bloques occidental capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por su lado la Unión Soviética. Fue una lucha que se manifestó en casi todos los órdenes y ámbitos de la vida de estos países, en lo político, lo ideológico, tecnológico, económico, informativo y militar. Es decir, casi ningún aspecto importante de la vida de ambos países quedó al margen de la hostilidad. El capitalismo es un sistema económico que tiene vertientes políticas y sociales, en el que el capital predomina sobre el trabajo. El término lo utilizó Karl Marx por primera vez a mediados del siglo XIX. Este sostenía que el sistema capitalista, los medios de producción como el dinero, tierra, fábricas, máquinas, entre otros, están en manos de una clase social propietaria, es decir, la burguesía, en tanto que los trabajadores, es decir, los proletarios, están desprovistos de cualquier pertenencia, lo que los obliga para sobrevivir a vender lo único que poseen, su fuerza de trabajo, recibiendo a cambio un salario. El salario tan solo permitiría reproducir la fuerza de trabajo, es decir, los obreros, y con él únicamente se atenderían las mínimas necesidades de subsistencia como el alimento, vestido y un poco más. De existir un fundador del sistema capitalista, ese es el filósofo escocés Adam Smith, que fue el primero en describir los principios económicos básicos que definen al capitalismo. En su obra clásica Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Smith intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no solo se pudiera alcanzar el objetivo individual, sino también la mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea poseer. En cambio, el socialismo es un orden político basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. Es un sistema socialista. En ese sistema desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital, y con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado. La palabra socialismo en el sentido moderno del término apareció hasta 1830 en Gran Bretaña y en Francia, casi simultáneamente para designar las ideas de los seguidores de Robert Owen y de Henry de Saint-Simon. A continuación, le haré una encuesta a mi compañera Andrea Rosas Castillo sobre la Guerra Fría. Hola, Andrea. Hola, Para empezar, ¿sabes qué es la Guerra Fría? Sí, fue una etapa política que consistió de 1945 a 1990 y se caracterizó por la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y qué países fueron los líderes mundiales durante ese periodo? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Por varias razones. Una de ellas fue que Estados Unidos dejó que Rusia entrara a Alemania primero y tomara Berlín. Sin embargo, se dividió Berlín debido a las diferencias ideológicas que tenían. Estados Unidos siempre ha sido un país capitalista, mientras que Rusia tomó el socialismo. Entonces no se ponían de acuerdo, eso y además de que había otro tipo de conflictos y tensiones antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual favoreció que cada país intentara demostrar quién era más poderoso. ¿Y sabes qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Sí, principalmente fueron Corea, Cuba, Vietnam, China, Alemania, por lo del muro de Berlín. Y bueno, en Cuba fue más que nada la crisis de los misiles, debido a que Rusia había dejado unos misiles apuntando a Estados Unidos en Cuba. Y eso causó gran tensión durante la Guerra Fría. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Pues en Estados Unidos varios estaban a favor del capitalismo, pero no estaban de acuerdo con la guerra de Vietnam. En Latinoamérica muchos estaban a favor de Rusia, sin embargo, en cada país había gente que estaba o no de acuerdo con el gobierno. ¿Y
¿Con qué tipo de armamento contaban las grandes potencias? Pues con varias cosas. Ambos tenían aviones muy avanzados y principalmente lo que se caracterizó fue que tenían muchas armas nucleares, misiles, cámaras espía, y fue donde el espionaje dio su mayor auge. Eso es todo. Muchas gracias, Andrea. De nada. La Guerra Fría tal vez no fue un conflicto armado, pero sí causó muchas consecuencias políticas, sociales y crisis económicas. Por eso ninguna guerra es buena, y para mi punto de vista fue como una forma de destruir más a la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, así como también los sistemas económicos, que no estoy del todo de acuerdo con uno, sino que prefiero más la combinación de ambos para poder tener una economía mucho mejor y más posibilidades de desarrollo.